después de horas. Fue curioso porque justo el lanzamiento del nuevo disco de la orquesta, El Desvelo, tiene ese título, estaba programado para salir a mediados de marzo. Y pues bueno, justo fue cuando se empezó a desatar todo esto de la pandemia. Y la razón principal por la que decidimos no sacarlo era porque pues sí teníamos ganas de tocarlo en vivo, ¿no? De hacer una fiesta de lanzamiento, de anunciar que el disco estaba fuera y de tener un magno concierto con estos 10 tracks nuevos que tenemos en El Desvelo. Entonces dijimos, bueno, pues esperemos un poquito. Fue pasando el tiempo y cuando nos dimos cuenta pues que no se veía para cuándo nos íbamos a poder volver a juntar a tocar para una audiencia, decidimos finalmente sacar El Desvelo ya a plataformas de manera digital. Apenas hace 2 semanas, salió, tiene 10 días casi en las plataformas. Lo positivo que salió de esto fueron 2 cosas. La primera es que como colaboramos mucho con artistas visuales, todo este tiempo de pandemia pues se sirvió perfecto para que se hicieran muchos trabajos y muchos videos que de otra manera hubieran tomado mucho tiempo, ¿no? Ya que los artistas visuales pues también estaban prácticamente sin trabajo y sin nada que hacer. Entonces fuimos sacando canciones a manera de sencillo del disco. Salieron 3 videos en los meses de la pandemia, de 3 artistas emergentes, una ilustradora y 2 pintores fenomenales. Y entonces, bueno, eso fue lindo tenerlo. Y también ver que ya no íbamos a poder tocar en vivo el disco, nos juntamos a hacer una especie de programa de televisión, que fue la fiesta de lanzamiento virtual, en donde la mitad de la orquesta tocamos 4 canciones del disco, y hicimos una especie de historia que tiene que ver con un circo. Fue como un programa de televisión, como un especial de esos que hacían en los 70s, en los 80s. Sí, es ecléctico. Lo que pasa es que la premisa un poco de la orquesta es tratar de combinar distintas escuelas musicales y ver qué pasa, ¿no? En la orquesta habemos 3 miembros que sí venimos de la escuela del rock total, ¿no? Pero también hay 3 jazzeros, que son la sección de metales, y hay otros 3, la sección de cuerdas vienen del mundo de la música clásica. Entonces un poco la premisa justo era explorar a ver qué se podía lograr, pero sin intentar hacer música experimental o sin tratar de hacer un Frankenstein, ¿no? Siempre yo hice que la lectura que se le diera a la orquesta fuera de la de un grupo, no me gusta la palabra, pero de música pop, con una arquitectura musical tradicional, donde tienes tu introducción, tu verso, tu coro, es decir, que se pudiera tocar en la radio, ¿no? Cuando oyes que hay de miembros de distintas clases de música, y cuando es muy cinemático todo, y cuando las influencias van de Pink Floyd a Tom Waits, como que suena que es raro. Pero la premisa es que no suene raro, sino que suene que sea una propuesta sónica distinta nada más. Pero el anterior era un poco más, a lo mejor menos directo, sino más, no sé si orquestado, pero era diferente en ese sentido, ¿no? Sí, yo siento que era más juguetón el pasado. Yo creo que fue como al haber sido el primer disco de la orquesta, el homónimo de hace 4 años, del 2016, la emoción era mucho de ver qué se podía lograr o qué podía yo al componer las canciones con estos paisajes sonoros que podía lograr teniendo estos 10 instrumentos con los que nunca antes había trabajado. Bueno, evidentemente con la guitarra, con el bajo, con la batería, sí, ¿no? Pero de pronto hacer un arreglo de cello distorsionado con acordeón y trombón con delay, pues a ver qué. Y entonces fue como más juguetón en ese sentido, se exploraron más posibilidades sonoras, más paisajes sonoros, y en definitivamente la premisa para el disco fue que las canciones, que la orquesta estuviera al servicio de las canciones y no viceversa, ¿no? Es decir, si en una parte lo que funcionaba es que hubiera piano, voz y contrabajo y punto, pues ni modo, que descansaran los 8 instrumentos que no tocaban en ese momento, porque sí lo que quería era lograr una arquitectura en la composición de las canciones lo más orgánica y bien armada posible.
Sí, tengo el libro, se llama Miscelánea el Deseo, que se publicó hace 3 años, que son ensayos. Y bueno, sí es muy difícil traducir tus intenciones poéticas cuando lo tratas de armar dentro de una canción, porque pues tienes todas estas limitaciones de la métrica, ¿no? Si te funciona perfectamente bien para una melodía hacer tan tarán, pues en ese tan tarán no te cabe un como vemos en los paisajes, no, o sea, tiene que, entonces es complejo. Estoy aprendiendo apenas después de 30 años de escribir letras, creo que apenas estoy empezando a aprender, ¿no? De cómo se le hace. ¿Y por qué apenas? O sea, ¿qué pasó que apenas estoy empezando antes, ¿no? En la época de Atom and the Majestic, ¿no? En la época de Atom and the Majestics fue más bien una especie de estar de vacaciones en una isla del rock, digamos. Y las letras no necesariamente, más bien ahí sí, para que veas, la letra estaba al servicio de la melodía, ¿no? En vez de que la letra en sí pudiera decir algo. Entonces no era tan importante el trabajo en ese sentido. Digo que apenas estoy aprendiendo porque nunca, en mis primeros discos de solista como Ato, donde sí hubo un trabajo un poquito más serio con lo de las letras, en realidad nunca quedé como muy convencido ni muy contento con los resultados. Creo que he estado tratando y con este disco pude decir algunas cosas que tenía ganas de decir, sobre todo un poco porque es un disco que voltea al pasado, es un disco que habla un poco de mis 3 décadas de desvelo, de lo que aprendí ahí, de lo que vi, de lo que quedó desvelado, es decir, sin velo, y entonces también había muchas cosas que decir y le di el tiempo que merecía. Yo me emociono mucho cuando estoy componiendo y digo, está sonando padre, entonces ya la quiero acabar y pues la letra, lo que salga, está bueno, ¿no? Y en esta ocasión fue retrabajarlas varias veces. Tampoco es un disco nostálgico, ¿no? Tampoco es así como, digamos, sonaba como un disco de adulto, no nostálgico ni menos melancólico, ¿no? Sí, no siento que necesariamente esté invocando a través de la música paisajes del pasado y mucho menos, porque sí, definitivamente siento que hay muchas influencias de rock clásico por ahí, y hay cosas que pueden llegar a sugerir a Pink Floyd o, no, digo, obviamente todo nivel y proporción guardada, pero no es tratar de hacer una especie de homenaje y de revivir esas décadas, sino de tratar de traerlo al presente y plantarlo hoy en el 2020 como un disco que tiene un discurso, siento que un poco más maduro que todo lo anterior que he hecho, y como dices, un poco es como un disco de adulto, ¿no? De la gente que lo ha escuchado me ha dicho que siente que trae un discurso que no muy comúnmente escuchamos en las bandas. Bueno, es que no somos una banda de rock tampoco en especial, pero justo por eso es un poquito difícil como de colocar en un lugar, ¿no? Musicalmente.